Buenos días, nosotros somos el equipo 3 y vamos a exponer los sistemas eléctricos trifásicos. Nuestro equipo va a estar conformado por Miguel Salazar Padierna, servidor. Buenas, mi nombre es Carlos Alberto Delgado Gallardo. Mi nombre es Eric Eduardo Rodríguez Estrella. María Fernanda Ramírez Chávez. Hola, yo soy Héctor Hernández Montenegro. Buenas, mi nombre es Uriel Rodríguez Jauregui. Bueno, nosotros vamos a comenzar con una pequeña introducción en el cual vamos a mostrar qué es un motor eléctrico. Un motor eléctrico es más que nada una máquina eléctrica rotativa que es capaz de convertir la energía eléctrica trifásica suministrada en energía mecánica. Estos motores eléctricos trifásicos se fabrican en diversas potencias, desde una fracción de caballo hasta varios miles de caballos de fuerza, que se constituye para prácticamente más que nada tensiones y frecuencias. Bueno, en la industria se emplea para accionar máquinas, herramientas, motocargas, ventiladores, todo con el fin para mejorar la calidad de vida del hombre y para agilizar cualquier tipo de producto o cualquier tipo de acción dentro de la empresa. Estos motores constan de tres partes fundamentales, lo que es el estator, el rotor y el escudo. En esta imagen estamos viendo más que nada donde está el rotor, el estator y toda esta parte viene siendo el escudo. Aquí más que nada vamos a mostrar cómo es el mecanismo. Cuando la corriente atraviesa arrollamientos de tres fases del motor, en el estator se origina un campo magnético que induce corriente en las barras del rotor. Esto, si el rotor tiene la misma velocidad que el giro del campo magnético rotativo, se dice que el motor es síncrono. Por el contrario, si el rotor tiene una velocidad de giro mayor o menor, sea por mucho o sea por poco, pero varía en el campo magnético, el rotor es asíncrono de inducción. Esto un poco lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo se va a dividir que es asíncrono y síncrono. Aquí, la energía eléctrica trifásica, como estamos viendo en la gráfica, origina campos magnéticos rotativos en el bobinado del extractor. Esto provoca que el arranque de estos motores no necesiten más que nada circuitos auxiliares, debido a que son más pequeños y livianos que un monofásico de inducción de la misma potencia, debido a que esta fabricación representa un costo menor. En pocas palabras, viene diciendo que es mejor un trifásico a un monofásico, aunque sí representa un costo menor. Aquí vamos a avanzar a los motores eléctricos trifásicos. Como aquí vemos en la imagen, este es un motor eléctrico trifásico, pero ¿qué es un motor eléctrico? O más que nada, que es trifásico, ¿no? Entonces, en ingeniería eléctrica, un sistema trifásico es un sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica formado por tres corrientes alternativas, como lo estamos viendo aquí en la gráfica, de igual frecuencia y amplitud, y por consiguiente tiene un valor más eficaz, el cual representa una diferencia de fases entre ellas de 120 grados, como estamos viendo en la parte inferior de la imagen, de los 120 grados, y están dadas en un orden determinado, como dice fase 1, fase 2, fase 3 y los grados. Y aquí vamos a ver que es síncronos o síncronis. También son llamadas así debido a que la velocidad del rotor y la velocidad del campo magnético del estator son iguales. Eso quiere decir que van de la par, ya que funcionan con velocidad del sincronismo, pero sin deslizamiento. Los motores síncronos funcionan a una velocidad sincrofónica fijada proporcionalmente a la frecuencia de corriente alterna aplicada. Su construcción es semejante a la de los alternadores. Cuando un motor síncrono funciona a una potencia constante sobreabsorbida por extraexcitación, la corriente presenta respecto a la tensión del ángulo de desfase que aumenta con la corriente de excitación. Los motores síncronos pueden ayudar a reducir la corriente eléctrica. Ventajas y desventajas. Ventaja 1 sería corrección del factor de potencia. Ventaja 2 sería mantenimiento a la velocidad constante. 3. Alto rendimiento. 4. Alta capacidad de par. 5. Mayor estabilidad en la utilización de convertidores de frecuencia. 6. Mantenimiento reducido. Su desventaja sería, este motor tiene un par de arranque, por lo tanto no puede cargar no puede hacer mucha carga. Construcción del motor. Rotor. El rotor es una parte rotativa de una máquina síncrona que es bastante diferente a una máquina asíncrona.
Máquina de polos salientes. El rotor presenta una extensión de polares que dan lugar a un hierro variable. 2. Máquina de rotor liso. El devanado del campo está distribuido de varias bobinas situadas en diferentes ángulos. Partes del generador asíncrono. Estos se hallan formados por varios elementos, sin embargo, todas las partes principales son el estator, la carcasa, la base, el rotor, la caja de conexiones, la tapa, los cojinetes. No obstante, el motor puede funcionar solo con lo que es el estator y el rotor. Cojinetes de deslizamiento. Opera a base de principios de la película de aceite. ¿Esto qué es? Que existe una delgada capa de lubricante entre la barra del eje y la superficie de apoyo. B. Cojinetes de rodamiento. Se utiliza como preferencia en vez de los cojinetes de deslizamiento por varias razones. Punto 1. Tiene menor coeficiente de fricción, principalmente en el arranque. Punto 2. Son compactos en su diseño. Punto 3. Tienen una alta precisión de operación. Punto 4. No se desgastan tanto como los cojinetes de lanzamiento. 5. Reemplaza fácilmente debido a su tamaño estándar. El estator es un elemento que opera a base permitido que desde este punto lleve a cabo la rotación del motor. Este estator no se mueve mecánicamente, se mueve magnéticamente. Existen dos tipos de estatores: el estator de polos salientes y el estator de polos ranurados. Como aquí podemos notar, están los diferentes polos salientes, polos ranurados y lo que es el rotor jalado de ardilla. Aquí podemos encontrar lo que es el estator y la otra parte que es el rotor. Funcionamiento. Una máquina asíncrona es una máquina de corriente alterna cuya velocidad bajo consiste de un estado estable proporcional a lo que es la frecuencia de la corriente de su armadura. En el campo magnético que crea, las corrientes de armadura giran a la misma velocidad que él, crea una corriente del campo del rotor. Los polos del rotor están sometidos ahora a atracciones y repulsiones en breves periodos de tiempo por parte de los polos del estator por el rotor. Aquí podemos ver lo que es el motor asíncrono, puede ser una imagen de su funcionamiento. Y 3, lo que ya vienen siendo las fórmulas. Aquí podemos ver que es la fórmula de potencia, que es coseno de delta igual a 10 sobre 3 por P sobre raíz de 3 por U por I. Y diferentes fórmulas, que viene siendo la fórmula de velocidad del motor asíncrono, la velocidad del motor síncrono, la velocidad del motor sincronismo, deslizamiento e intensidad. Fórmulas de un motor síncrono. Las fórmulas que se mostrarán a continuación son usadas para calcular los valores de un motor síncrono, como lo que viene siendo su factor de potencia, la velocidad motor asíncrono, la velocidad motor síncrono, la velocidad de sincronismo, el deslizamiento e intensidad absorbida. Estas fórmulas llevan algunas abreviaturas que se mostrarán a continuación, como lo que viene siendo la tensión de red, el número par de polos de un motor, la frecuencia de red, la velocidad nominal del motor, que esto viene siendo con las indicaciones del fabricante, entre otras más. Las curvas por velocidad. A continuación se les mostrará una representación gráfica donde se ha trazado la evolución del par motor, así como la evolución par resistente al que se lo somete al motor. Este par resistente podría corresponder, por ejemplo, al transmitido por un eje al que se le ha acoplado un montacargas. Usos principales de un motor síncrono. Normalmente los motores síncronos son usados en la siderurgia, la minería, el papel y la celulosa. También en la transmisión de energía, en apartados de saneamiento, en la petroquímica y demás. Es decir, el motor síncrono es multiusos y abarca una amplia gama de actividades, como lo que vienen siendo los tornos, los pórticos, los tornos y torques de fricción, las máquinas de papel o los vehículos de extracción, los ventiladores,
los teléfonos móviles, ya que tienen un tipo de motor dentro. En conclusión, los motores trifásicos tienen un uso ampliamente extendido en todos los sectores de la industria y la vida diaria. A continuación hablaré de lo que viene siendo un rotor en cortocircuito, o conocido coloquialmente como jaula de ardilla. Un rotor de jaula de ardilla es la parte que rota, y es usada comúnmente como en un motor de inducción de corriente alterna. Un motor eléctrico con un rotor de jaula de ardilla también se le llama motor de jaula de ardilla. En su forma instalada es un cilindro montado en un eje. Internamente contiene barras conductoras longitudinales de aluminio o de cobre con surcos y conectados juntos en ambos extremos, poniendo en cortocircuito los anillos que se forman en la jaula. El nombre deriva de la semejanza entre esta pieza y una jaula de ardilla tradicional peruana. Sus ventajas y desventajas son que su costo inicial es bajo, su rotor es de construcción simple, es compacto y sus instalaciones ocupan poco espacio. No producen chispas que puedan provocar incendios, llevan poco equipo de control, no necesitan control en el rotor. Su corriente de arranque es relativamente alta. El par de arranque es fijo en un motor dado. Construcción o partes del rotor de jaula de ardilla. El rotor de jaula de ardilla normalmente consiste en 4 partes, que viene siendo su eje, su barra conductora de aluminio, un anillo final y laminaciones de acero. A continuación les voy a explicar cómo funciona el rotor en cortocircuito, o mejor conocido como jaula de ardilla. La rotación del rotor induce una corriente eléctrica. Alternadamente, estas corrientes eléctricas fluyen longitudinalmente en los conductores del rotor, y estos reaccionan al campo magnético del mismo motor. Esto produce como resultado una fuerza que actúa tangente al rotor, dando como resultado la fuerza necesaria o la fuerza de torsión que necesita el rotor para dar una vuelta en su eje. El número de barras en la jaula de ardilla determina según las corrientes inducidas según la corriente a través de ellas. El núcleo de hierro, por otra parte, sirve para llevar el campo magnético a través del motor. Rotor jaula de ardilla doble. Las dos ranuras que tiene están separadas físicamente. Este tipo de rotor tiene una intensidad de arranque de 3 o 5 veces la intensidad normal, y su par de arranque puede ser de 230% la normal. Es el más empleado en la actualidad. Soporta bien las sobrecargas sin necesidad de disminuir la velocidad, lo cual otorga la mejor estabilidad. Rotor de anillos rozantes. Se denomina rotores de anillos rozantes porque cada extremo del bobinado está conectado con un anillo situado en el eje del rotor. Las fases de bobinado salen al exterior por medio de unas cobillas que rozan los anillos exteriores. Conectando unas resistencias externas a las cobillas se consigue aumentar la resistencia rotórica. De esta forma se logra variar el par de arranque. Puede ser, dependiendo de las dichas resistencias externas, del 150% y el 250% del par normal. La intensidad nominal puede superar las dos veces la intensidad nominal del motor. Curvas par velocidad. La curva par velocidad es aproximadamente lineal entre el vacío y plena carga. Ya cuando crece el deslizamiento, crecen linealmente la corriente retórica, el campo magnético del rotor y el par inducido. Uso principal. Principalmente un motor eléctrico con un rotor de jaula de ardilla o rotor en cortocircuito también se llama motor de jaula de ardilla. En su forma instalada es un cilindro montado en un eje.
Sus principales usos comprenden las bombas centrífugas de impulso, las máquinas de herramientas, sopladores y fajas transportadoras. El motor está diseñado para servicio pesado de arranques. Encuentra su mayor aplicación con cargas de cizallas, o tronqueles, que necesita el alto par de aplicaciones a carga repentina. La regularización de velocidad en esta clase de motores es el peor. Bueno, yo les voy a presentar el motor trifásico de rotor devanado. Este tiene un funcionamiento, el cual es los motores de rotor bobinado posibilitan el aumento de su resistencia rotórica a través de la utilización de una resistencia externa variable de reostato conectada al circuito rotórico, aumentando el conjugado de partida con corriente relativamente baja. El motor parte con las escobillas bajadas y los anillos colectores no cortocircuitados, lo que debe ser garantizado por el intertrabado de las llaves fin de curso de señalización. Son localizadas en los conjuntos de movimiento de estos compuestos, ya que también estos, en la medida en que el motor va ganando velocidad, el reostato debe disminuir su resistencia progresivamente hasta alcanzar el menor valor posible, y entonces el mismo debe ser cortocircuitado. Cuando el motor alcanza la rotación nominal, el actuador de electromecánico debe ser accionado para cortocircuitar los anillos colectores y levantar las escobillas, y entonces el motor pasa a funcionar en un régimen nominal. El sistema está diseñado para garantizar que las escobillas no sean levantadas antes que el rotor cortocircuitado. El actuador electromecánico posee llaves de fin de curso de comando que son ajustadas para actuar de manera precisa tanto en el procedimiento, el levantamiento como en la bajada de las escobillas. 2, 3. Las ventajas de esto es que evita el desgaste constante y prematuro de las escobillas y anillos colectores. Alguna otra es que también reduce las paradas para el mantenimiento y cambio de escobillas. Igual manera evita la acumulación de polvo de las escobillas en el interior del compartimento de las mismas, manteniendo alto nivel de aislamiento al rotor. También puede ser que aumenta la vida útil de las escobillas, anillos colectores y consecuentemente la del motor. Las desventajas aquí son que sensibilidad de oscilizaciones de tensión y mantenimiento caro y difícil. Las características de este es la carcasa fundida hasta la carcasa de 450 y de acero soldado de la carcasa de 500 a 1600. Estator en alta o baja tensión, aislados con sistema de aislación McCarter, rotor bobinado y con anillos colectores. Otra podría ser que los anillos colectores de acero inoxidable, proporcionando una mejor performance y mayor vida útil. Porta escobillas con sistema motorizado para levantamiento de las escobillas. Escobillas desarrolladas para atender específicamente las maniobras en la partida de los motores. Potencias de 1600 a 27.000 kilowatts, tensiones de 220 a 13.800 volts y polaridades de 4 a 14 polos. Grado de potenciación abierto o cerrado, carcasas de 280 a 1600, formas constructivas horizontal o vertical. Ya. Se emplean aplicaciones muy concretas para que requieran una gran parte del motor, como viene siendo accionamiento de equipos de traslación y elevación, puentes, grúas torres, canteras y minería, cintas transportadoras, trituradoras y molinos. Ahora explicaremos qué es la fórmula de potencia, de velocidad, partes del motor y explicaremos un pequeño ejercicio. Bien, la fórmula de potencia la podemos encontrar como P es igual a raíz de 3 veces B por I por coseno de teta. De modo que el factor de potencia de rotor bloqueado lo podemos encontrar como PF es igual a coseno de teta. Y el ángulo de impedancia teta es justamente igual al coseno inverso de PF. Bien, podría ser la potencia del rotor bloqueado. La magnitud de la impedancia total en el circuito del motor la podemos encontrar como valor absoluto de Z o bien V sobre I.
y el ángulo de impedancia total es z. En consecuencia, lo podemos definir como z es igual a r más jx. Bien, la fórmula de velocidad. La fórmula de velocidad la encontramos de esta manera. Ns es igual a 120 por f sobre 2p por 1 sobre s, o bien la rotación sincrónica es igual a 120 por la frecuencia sobre el número de polos por 1 menos el deslizamiento. Como bien lo acabamos de explicar, ns la podemos encontrar como rotación sincrónica, la cual expresamos en revoluciones por minuto, f como frecuencia, la cual representamos como hertz, 2p como el número de polos y s como el deslizamiento. En la siguiente tabla podemos encontrar la rotación sincrónica por minuto tanto en 60 Hz como en 50 en distintos números de polos. En dos polos lo encontramos en 60 Hz como 3600 y en 50 Hz como 3000. A partir de que aumenta el número de polos, se le va disminuyendo conforme ver la rotación sincrónica por minuto. En 4 polos son 1800 y 1500 respectivamente, en 6 polos 1200 y 1000 respectivamente, y en 8 polos 900 y 750 respectivamente. Partes del motor. Existen 4 partes fundamentales en el motor, las cuales son los desvanados, anillos, escobillas y terminales de conexión, como los podemos encontrar en el siguiente. Las curvas de velocidad. A continuación estamos expresando y señalamos 3 curvas de velocidad, las cuales podemos definir como curvas de respuesta mecánica para respecto a la velocidad, en la cual, como bien lo podemos mostrar, existe una ligera banda de dispersión en lo que representa la velocidad. Ahora explicaremos un ejercicio de práctica. En el enunciado dicen: en un motor de corriente alterna trifásico con las siguientes características, las cuales son 50 Hz, jaula de ardilla de 6 polos y velocidad nominal de 980 revoluciones por minuto, tenemos que calcular la velocidad del sincronismo, deslizamiento absoluto, deslizamiento relativo, y a continuación presentamos la solución. Para el inciso A, que es la velocidad del sincronismo, como tiene 6 polos, el número de pares de polos son 3, de manera que podemos presentar la siguiente fórmula: ns es igual a 60 por la frecuencia sobre el número de polos, que bien sería 60 por la frecuencia, la cual es 50 Hz, sobre el número de polos, los cuales señalamos que eran 3. Por ende nos da la velocidad del sincronismo, la cual está representada en revoluciones por minuto, el cual el resultado es 1000. Para el deslizamiento absoluto, la podemos encontrar como la velocidad del sincronismo o el deslizamiento que sacamos en el inciso anterior menos la velocidad nominal que nos da el problema o el enunciado. Entonces, de esta manera aplicamos la fórmula y es la velocidad del sincronismo, la cual era 1000, menos la velocidad nominal, la cual nos da 980 RPM. Esto hacemos una resta y el resultado nos da 20 RPM o 20 revoluciones por minuto. Y para el inciso C, que es el deslizamiento relativo, aplicamos la fórmula de S o deslizamiento relativo es igual a la velocidad de sincronismo menos la velocidad nominal sobre la velocidad de sincronismo. De esta manera, aplicar la fórmula es 1000 menos 980 sobre 1000. Esto al momento de hacer la operación lo multiplicamos por 100, esto nos va a dar el porcentaje. Al momento de sacar el resultado tenemos que el deslizamiento relativo fue del 2%. Hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias.